Buenos días compañeros, esta práctica es acerca de cómo tener el modo PPPoE en un modem. Para eso comenzaremos esta práctica. Para iniciar, entramos al CMD, tecleamos la palabra ipconfig, rastreamos cuál es nuestra puerta de enlace. En este caso es la de Telmex, la 1.254. La tecleamos en un navegador para poder accesar al modem. Eh, una vez ingresado, introducimos con usuario y contraseña. Le damos a accesar y por consiguiente nos vamos al apartado donde dice One. En esa parte, una vez ingresado, le vamos a dar seleccionar donde dice configurar One en modo bridge o habilitar el modo bridge, modo puente. Le vamos a aplicar, esperamos a que nuestro equipo pueda tomar las configuraciones correspondientes. Para esto, pues el equipo se reinicia y tarda un poco en volver a conectar. Así que tengamos paciencia. Cabe mencionar que no todos los modem de Infinitum son iguales. Cada uno, la configuración puede variar o la manera para accesar a cada uno varía. Esto lo pudimos ver en un modem Huawei en el cual no nos pudimos conectar. También tuvimos problemas para habilitar algunos puertos en otra ocasión. Esperamos un poco más a que el equipo se configure. Eh, Está tardando algo. Bueno, al parecer ya está por terminar. Posteriormente a haber hecho esto, vamos a conectar la entrada LAN de nuestro modem Telmex, a la entrada WAN de nuestro modem TP-Link. Ahí vemos que nos conectamos al TP-Link ya sea de manera inalámbrica o alámbrica. Para ingresar a nuestro modem TP-Link, generalmente entramos a la puerta predeterminada, a la puerta de enlace predeterminada del fabricante, que en este caso es la 0.1. A veces varía dependiendo del aparato, a veces 1.1. Nos lo enviamos con la palabra, con el usuario admin y de contraseña admin. Una vez dentro, nos vamos a la opción wireless. Perdón, and network, y digitamos donde dice WA Connection Type, ponemos la PPPoE, introducimos el usuario y la contraseña que nuestro proveedor Telmex nos da. Para eso tenemos que, si no lo tenemos que hablar a la central o centralita para que nos puedan proporcionar esos datos, que es importante. Elegimos Secondary Connection como IP dinámica, le damos conectar.
Por ahí podemos ver que está obteniendo los parámetros y abajo dice conectando. Una vez que conecte, esperamos otros segundos y en la parte de arriba, donde está el cursor del mouse, tiene que terminar, bueno, tiene que hacer una leyenda algo de conectar o terminando de conectar. Bueno, ahí ya terminó ya dice conectado. Esperamos unos segundos. Ahí es la opción donde debemos de esperar que conecte. Luego nos vamos a System Tools y reiniciamos nuestro dispositivo para que obtenga los valores configurados. Esperamos otros segundos para que nuestro modem pueda reiniciar. Esperamos a que reinicie y luego vemos que dice sin internet. Esperamos a que podamos conectar, nos vamos al explorador y vamos a corroborar que ya obtengamos acceso a internet, y como vemos ya digitamos Subsum, aparece en el buscador, le damos clic, vemos que sí, que ya podemos accesar a internet, que esa es la forma en que podemos administrar nuestro internet evitando el modem Telmex, y haciéndolo con un modem pues con mejor administración o con mayor confiabilidad. Espero que esta práctica pueda ayudarle a las personas. No es algo difícil de hacer, pero siempre es bueno conocerlo. Que tengan un buen día. Hasta luego.